Hola a todos, estoy aquí con el programa Gigaloterías y en esta versión. Y en este video vamos a hablar sobre la versión 12.20, aunque esta versión tiene muy pocos cambios, pero vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Este video voy a tratar de hacerlo con muy poca edición, así que veamos qué tal sale. Bueno, el primer cambio que vamos a encontrar en esta versión es que ya no se van a incluir las loterías, las 10, 15 loterías que yo colocaba aquí en el programa. Esto lo hago porque esta lista de loterías estaba creando muchas confusiones. Por ejemplo, cuando la gente instalaba el programa, pues aquí les aparecían, pues como les decía, 5, 10, 15 loterías. Pero había gente que me escribía, me decía: Juan, ¿por qué no haces un programa para el Chispazo, para la Lotería Chispazo de México? Y esto me lo decían, ¿por qué? Porque no encontraban Chispazo en la lista de loterías. Es decir, la gente piensa que, bueno, no todos, pero piensan que el programa solamente funciona con estas loterías con las que venía el programa. Y pues me imagino que no lo utilizaban porque no encontraban Chispazo, entonces no funciona. Otras personas lo que hacían era lo siguiente, o sea, no encontraban Chispazo, entonces creaban un historial para Chispazo, pero esa lotería pues simplemente la encontraban en esta opción, buscar historiales, y ahí pues encontraban el historial del Chispazo, tal vez no actualizado hasta la última fecha, pero solamente tenían que ingresar el último mes. Y pues como no hacían esto, pues estas personas pues estaban haciendo un trabajo que no tenían que hacer. Empezaban el historial desde cero. En mi caso también resultaba un poco complicado actualizar estos historiales. Por lo general yo los actualizaba cada 2 o 3 meses y me tocaba en 2 días actualizar las 15 loterías. Y era pues un trabajo muy tedioso. Así que ahora solamente van a encontrar un historial de prueba, un historial de ejemplo. Y pues la idea es que la gente presione aquí en video ayuda pues para aprender a manejar el programa, y también se explica cómo o en dónde encontrar los historiales, o que encuentren aquí donde dice buscar historiales. Bueno, otro de los cambios que vamos a encontrar es en la función historial de aciertos. Esta función anteriormente solo mostraba los últimos 20 sorteos. Esto se hacía así para reducir los tiempos de procesamiento, ya que esta función pues la idea es simplemente mirar si realmente los números que están en las casillas están cayendo en los sorteos de la lotería. Sin embargo, utilizando el mapa de funciones, a veces me pasaba que quería mirar si un número estaba saliendo en una posición o cada cuánto se estaba repitiendo o cosas por el estilo. Entonces llegaba al historial de aciertos, pero aquí solo me mostraba los últimos 20 sorteos, por lo tanto terminaba utilizando las funciones de frecuencia, ley del tercio, consecutivos, repetidos, etc., para poder tener un historial pues más extendido. Por lo tanto, pues lo que estoy haciendo ahora es mostrar los últimos 100 sorteos del historial. Creo que con esto pues se soluciona ese inconveniente. Ya no tengo que ir a las otras funciones pues para ver un historial pues más completo. Recuerden que estas funciones tienen este sistema de autoajuste. Bien, aprovechando esta función, creo que voy a hacer un video explicando solamente historial de aciertos, porque muchas personas piensan que estos números en rojo son simplemente los números. Por ejemplo, si aquí está el 5, entonces el programa pinta los números 5 de color rojo y ya, pero miren que aquí no está el 5 en rojo. Pero algunas personas piensan que solamente es eso. Pero no, esta función es más compleja. Por eso, pues, toma tanto tiempo de procesado. Por ejemplo, para pintar estos números, vamos a tomar este ejemplo. Este sorteo del 13 de mayo.
Para pintar estos números, lo que hace el programa es irse al 9 de mayo, volver a calcular la frecuencia que había en esa fecha, es decir, volver a cargar los números en cada casilla de acuerdo a la frecuencia que había el día 9 de mayo. Luego compara si el resultado del sorteo siguiente estaban en las respectivas casillas, es decir, este 6 se pinta en rojo, se resalta en rojo, porque este 6 el día 9 de mayo estaba en la casilla número 1. Y así sucesivamente. Este 10 lo podías encontrar el 9 de mayo en la casilla B2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este número 5, que aquí no está resaltado en rojo, este 5, el día 21 de marzo, no lo podías elegir en la casilla B1. Ese número no estaba aquí en la casilla B1. Por eso el programa no lo marca como un acierto, porque digamos que no lo podías elegir. El 24 tampoco podías elegirlo. El 21 de marzo, este 24 no lo podías elegir de la posición B2. Y así con los demás números. Estos 3 números que están aquí sí los podías elegir. Por ejemplo, este 27 lo podías elegir de B3. Este 32 de B4 y el 35 lo podías elegir de la casilla B5. Bien, entonces ese es uno de los cambios que el historial de aciertos muestra ahora, un historial pues más extenso. Otro de los cambios que tenemos lo vamos a encontrar en la función de combinaciones. Pero antes vamos a hablar de la función de automático. Esta función de automático utiliza un algoritmo que elige los números que están presentes en las casillas. Es decir, es una función que toma los números de forma aleatoria, pero de las casillas que trae el programa. En una versión anterior, este automático pues ampliaba estas listas de números, porque alguna vez alguien me decía, bueno, es que yo quiero jugar, no sé, bueno, con el número 9, creo que aquí no está el 9, ¿no? Por ejemplo, en B1 quiero el número 9. Entonces, como el 9 no está aquí, pues el automático no lo va a elegir, o sea, nunca va a aparecer una combinación comenzando con el número 9. Entonces lo que yo había hecho en una versión anterior era incluir más números. Se incluían algunos otros números. Recuerden que estos números el programa los elige por la frecuencia. Es decir, digamos que el número 9 tal vez tiene una frecuencia de 4, así que no clasificó. Tiene una frecuencia que no le permitía clasificar en esta lista de números. Entonces el 9 queda por fuera. En una versión, como les decía, en una versión anterior, yo había ampliado esta lista de números solamente para la función automático. De esa manera, él podría incluir números que no estaban en las listas. Pero ¿qué pasaba? Pues cuando incluyes más números en las listas, pues es más difícil acertar algo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si estos números que están aquí, como lo podemos ver en el historial de aciertos, están cayendo en los sorteos ganadores, pues armemos nuestras jugadas con estos mismos números. Tal vez en esas pues acertemos un premio. Creo que esto pues es mejor que ir a una máquina y que te genere un número aleatorio, pero de todo el conjunto de números, porque pues no estás haciendo ningún filtro. Aquí por lo menos tenemos un filtro que es por frecuencia y como les digo, esos números están cayendo. Por ejemplo, este sorteo es posible generarlo con el botón de automático, porque estos números salen de estos listados que tenemos aquí arriba.
Ese es el algoritmo de automático. Bueno, aquí les cuento algo. Había un suscriptor que él jugaba con automático, pero él hacía lo siguiente. Por ejemplo, que digamos que el número favorito de él era no sé, el 12, por decir algo. Entonces él presionaba 12 veces el número automático. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Y con este número jugaba. Es curioso, ¿no? Porque se podría hacer una prueba de ver cuántas veces tendría que presionar el número automático para generar una combinación ganadora. Y es que este algoritmo que utiliza el botón automático es un algoritmo bastante complejo. Aquí parece muy simple porque pues uno diría, bueno, solamente seleccionar los números de estas casillas de forma aleatoria, pero es bastante más complejo. Cuando ustedes presionan aquí el botón automático, lo que hace el programa es analizar el historial y aprender. Por ejemplo, ¿qué aprende el programa del historial? Que los números están de menor a mayor y que hay un número o una balota especial. También puede aprender, bueno, que los números no se pueden repetir, que estas posiciones de los extremos sí se pueden repetir. Miren que son diferentes reglas que va aprendiendo el programa una vez lee el historial. Esas reglas son las que vamos a utilizar en el programa de simulaciones. Y lo que hacía pues nuestro amigo suscriptor, que era 1, 2, 3, 4, esto también lo va a utilizar el algoritmo de simulaciones. Y es una forma que le va a permitir a la computadora aprender cuál es la mejor técnica para lograr un acierto. Entonces la computadora internamente, cuando esté aprendiendo a jugar a la lotería, va a hacer eso, va a tirar sus números, ya no de forma aleatoria como está haciendo aquí, sino que va a analizar la lotería y da sus números y va a perder y va a volver a intentarlo y lo va a volver a intentar hasta que logre un acierto. De esa manera es como va aprendiendo una computadora, con reglas. Obviamente en la simulación pues va a haber muchas más reglas y ensayando, ensayo y ensayo y ensayo. Un video que se podría hacer más adelante sería precisamente ese, o sea, cuántas veces se necesita con el botón automático llegar a un sorteo ganador y cuántas veces le toma a la computadora con el algoritmo de simulaciones llegar a un sorteo ganador. O sea, podríamos comparar lo que es el azar con un sistema de aprendizaje o de reglas a la hora de jugar a la lotería. Ese sería un video pues bastante interesante, bueno, a nivel de programación tal vez. Bueno, entonces este algoritmo, como les mostraba, está prácticamente basado en la frecuencia, porque es la frecuencia la que filtra los números en cada una de las posiciones de la lotería. Pero para generar combinaciones, esa frecuencia nos puede de cierta forma engañar en algunos casos. Para generar combinaciones, 1, 2, 3, 10 combinaciones, pues no hay problema. Pero cuando vas a generar 100, 200, 1000 combinaciones, la frecuencia nos puede llevar a errores. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Observen que este 2 tiene una frecuencia de 15. Entonces uno podría pensar, bueno, pues entonces armemos combinaciones que comiencen con el número 2, porque el número 2 sale muchas veces, es el número que más sale en la posición B1. Bueno, ¿cuál es la trampa que nos puede presentar la frecuencia? Estas 15 apariciones pudieron haber sucedido, por ejemplo, aquí tenemos el autoajuste, digamos que comenzaron a principios del año, enero, febrero, marzo. Digamos que este número 2 salió muchas veces, pero después empezó a salir una vez al mes. Bueno, este es un ejemplo. Y de esa manera hoy tiene
15, una frecuencia de 15, pero ya el número no está saliendo realmente. Lo que estamos viendo es una frecuencia que sí, que nos está mostrando que salió, pero es que salió a comienzos de año. Ahora casi no está saliendo. Entonces, si nosotros armamos estas combinaciones, 1000 combinaciones, empezando con el número 2, pues tal vez estamos perdiendo una posición para acertar la lotería. Por eso, lo que podemos hacer para evitar estos engaños que nos puede presentar la frecuencia es revisar su ciclo de aparición. Vamos a mirar el ciclo. Entonces observen, el 2 tiene un ciclo bajo. ¿Qué significa eso? Que aquí no nos está engañando. Es decir, pasan pocos sorteos para que el número 2 vuelva a aparecer. Este ciclo bajo ya no me está indicando que este número salió pero al principio del año, sino que está saliendo realmente, digamos que cada semana, por decir algo. Entonces, el truco para no engañarnos es revisar frecuencia y ciclo. Por lo general, si tienes una frecuencia alta, vas a tener un ciclo de aparición bajo. ¿Por qué? Porque si es un número que sale mucho, va a tomarle menos sorteos en volver a repetirse. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se hizo en el generador de combinaciones? Pues que vamos a utilizar un algoritmo de ciclo. Es decir, que el programa ya no ordena los números por frecuencia, sino por ciclo de aparición. ¿Esto qué nos permite? Bueno, esto permite reducir un poco las listas de números que tenemos en cada una de las posiciones. Por ejemplo, tal vez en esta lista, para B1, el 3 tal vez no clasifique porque tiene un ciclo de aparición muy alto. Entonces esos números los podemos ir eliminando. Tal vez elimina el 3 y el 10, por decir algo. Y al reducir esas listas de números vamos a poder tener unas mejores combinaciones. Y es que es curioso, si ustedes reducen mucho estas listas de números, su lista de combinaciones va a obtener pocos aciertos. Y si toman muchos más números, entonces su lista de combinaciones también va a lograr pocos aciertos. Digamos que el truco sería tener un balance muy fino de los números con los cuales vas a armar tus combinaciones. En nuestro caso estamos seleccionando números con un ciclo de aparición bajo. Es decir, tenemos números que se demoran, bueno, en teoría, poco tiempo en volver a aparecer. Y de esa manera vamos a armar nuestras combinaciones. Otro de los cambios, vamos a presionar aquí, es que regresamos al sistema anterior. Genera 10 listas de combinaciones y nos quedamos con la lista que obtiene más aciertos. Esto yo lo había quitado en la versión anterior porque pues tomaba mucho tiempo y mi idea en ese momento era generar listas de combinaciones pues más seguido. Tal vez después de 2-3 sorteos volver a generar otra lista. Lo que encontré es que pues eso no era muy práctico y al final conservaba la misma lista de combinaciones por cierto tiempo. Ahora, esta generación de 10 listas de combinaciones pues lo que permite es alinear sus números con los números que suelen aparecer en el historial de la lotería. Esta técnica pues que estamos utilizando aquí de generar 10 listas y quedarnos con la que obtenga más aciertos es una técnica que se va a utilizar también en el algoritmo de las simulaciones. ¿Por qué? Porque miren que al final lo que uno está tratando de hacer es que mi lista de combinaciones se parezca lo más posible a los números que tenemos en el historial de nuestra lotería. Es como una mini simulación. Y esto también lo va a tener que hacer el algoritmo de simulaciones. Obviamente, pues de una forma mucho más compleja, porque aquí solamente estamos haciendo listas de combinaciones aleatorias. Y las simulaciones, pues ya las listas van a ser pues de una forma más lógica.
Bueno, aquí ya va casi terminando. Otra de las ventajas es este numerito 128, es decir que van 128 aciertos. O sea, esta es la combinación o la lista número 10 y obtuvo 128. La que más obtuvo fue 128 aciertos. Eso pues nos da también una idea de si nuestra lista de combinaciones pues obtiene más o menos aciertos. Yo diría que entre más de 100 pues está pues bien, pero puede pasar que nuestra lista de combinaciones obtenga muy pocos aciertos. Entonces ese numerito que veíamos, cuando es muy bajo, pues lo que nos está diciendo es que esta técnica de combinaciones pues no aplica para esa lotería. Esto pasa más que todo cuando las loterías son muy grandes. Antes no se podía porque como solo generaba una, pues no había forma de compararla con otras listas de combinaciones. Bueno, cuando generen su lista, miren que esta lista de combinaciones obtuvo 5 aciertos de 6 y aquí lo resalta en rojo. Obviamente pues estos aciertos son en sorteos pasados, no se puede hacer con sorteos del futuro, pero pues da una idea. Miren que aquí se obtuvo otro. Así que quién sabe, ¿no? Tal vez en los siguientes sorteos esta misma lista nos permita estar cerca de un sorteo de 5 aciertos. También nos muestra, cuando yo genero estas listas, también nos muestra como cuántos sorteos más o menos pasan sin acertar nada, que vendrían siendo como estos. Entonces miren que va a ser normal que pasen 3 sorteos sin acertar nada. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 4, 5 sorteos sin acertar. Pero miren que no pasan más de 10, 20 sorteos sin que aparezca nada. Entonces esto también hay que saberlo leer, pues para no desesperarse pues con la lista que uno esté manejando. Y ya si queremos ver los números pues los vamos a encontrar aquí en M2. Y bueno, yo creo que eso es todo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.